Mi nombre es Beatriz Piñeda, soy chilena, radicada en Suecia hace 32 años. Empecé a cantar a los 7 años. La obra de Violeta Parra nace porque cuando estaba muy pequeña escuché la obra de Louis Advis que se llama Canto para una semilla, una obra que con los años me la sabía prácticamente de memoria, pero la sensación que tuve fue que me mostraban a una Violeta que no conocía. A pesar de ser él un maestro en la música y de la manera que él formó la obra, era una Violeta que yo no conocía. No había ninguna canción que había escuchado nunca. La música tampoco me era muy particular, en el sentido que no lograba identificarme mucho con ella, a pesar de ser un maestro, como te digo, en la música. Y con los años siempre quise algún momento tener, digamos, la posibilidad de hacer la vida de la Violeta, contando su historia, sus vivencias, su música, pero las canciones más populares de ella, donde la gente pudiera identificarse. Entonces es como una copia de lo que es el canto para una semilla, pero de una manera más popular, donde la gente interactúa contigo, donde la gente pueda sentirse identificado con ella, donde tenemos las canciones que hemos escuchado durante muchísimos años. Y de ahí nace la idea. La idea sí no la logré llevar a cabo inmediatamente. Yo vengo escuchando a la Violeta toda mi vida. En mi casa esa era la música que se escuchaba. La Violeta, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui. Mi hermano cantaba también. Entonces, cuando él, digamos, se preparaba para sus recitales, se ensayaba en la casa. Entonces todo el lugar se llenaba de Violeta, Víctor Heredia, de todo eso. Entonces vivía como en una burbuja que, saliendo de la puerta para afuera, no era el mundo que realmente te muestran. Entonces siempre tuve esa sensación con la obra de Louis Advis, que es el canto para una semilla, y que yo quería de alguna manera algún día llegar a hacer algo parecido, pero con los temas de la Violeta, los temas que a nosotros nos identifican, los que conocemos, los que crecimos con ella. Y de ahí nace la idea. Hace prácticamente 5 años empecé a estudiar a la Violeta. Empecé a leerme sus libros, los libros que de alguna manera han escrito de ella, sobre quién era ella, buscando un poco en archivos, en el internet, leyéndome sus libros con sus décimas. No lo leí una vez, lo leí muchísimas veces para lograr entenderla y de alguna manera sentirme más cercana a ella. Hasta que un año después empecé a escribir la obra, donde lo que hice fue eso, juntar las décimas. O sea, pesqué el libro, empecé a leer todas las décimas y de las décimas empecé a sacar las que me servían, que de alguna manera yo iba contando su historia de su vida. Y a eso le fui incorporando las canciones más populares de la Violeta. Eso me tomó más o menos 8 meses. Lo del teatro es una cosa que yo creo que es un poquito un sueño un poco truncado. Cuando yo era pequeña, como te contaba en la escuela, yo estudiaba teatro. Estudiaba canto. Y siempre quise, yo de alguna manera, mi sueño era llegar a ser intérprete, pero especialmente de musicales. Yo quería cantar y quería actuar a la vez. Cosa que nunca lo logré hacer, porque por situaciones de la vida me toca venirme acá a Suecia y aquí ya tenemos un problema grave que es el idioma. Cosa que me tomó muchos años lograr de alguna manera poder hablar este idioma y de una manera que digamos que te entiendan. Entonces quedó ese sueñito truncado durante muchísimos años hasta llegar a la enseñanza media en este país, donde también tuve un poco de clases de teatro, pero de alguna manera no me llegaba lo que hacíamos. Entonces
volvió a quedar ese capítulo cerrado. Entonces cuando tuve la oportunidad ahora este año que se recuerdan y se conmemoran los 100 años de La Violeta y a la vez los 50 años de su muerte, yo dije, bueno, esta es la mía. Ahora de alguna manera junto esta obra, porque siempre pensé que esto se iba a hacer con una declamadora nada más, una declamadora que diera, digamos, las décimas mientras yo cantaba. Pero cuando ya vi la posibilidad que existía de ponerle este poco de teatro y quizás hacer lo mismo, pero yo sola, empecé a trabajarlo. Y la obra en sí ha ido cambiando con el tiempo, va cambiando dependiendo de la necesidad también. Es una obra que de alguna manera es como bien amistosa y bien solidaria. Las primeras veces que la empezamos a mostrar, esto fue hace 3 años atrás, la mostré con un dúo, que es el dúo de Pepe y Mari, y con ellos la íbamos, digamos, ahí mostré la obra completa, o sea, y la hicimos de una manera muy artesanal, sin escenografía, sin nada, solamente íbamos de alguna manera, los músicos decían, declamaban también, o sea, lo obligábamos prácticamente a que ellos también dijeran algo en la obra, y nosotras dos jugábamos el rol de la Violeta recitada y la Violeta cantada. Y esto lo paré durante un tiempo, prácticamente 2 años, donde ahora este año volví a retomarlo y lo he ido preparando y se va abriendo la obra y se va, digamos, preparando dependiendo de la necesidad. La última vez que lo hicimos invité al taller Kimantú, a Omar Orens y a Jan Hammarlund, y de esta manera la preparé la obra. Ellos me fueron contando más o menos cuáles son las canciones que a ellos más les llegaban y las que ellos querían cantar, y de esa manera, como un puzzle, fui armando la misma obra que yo la tengo como en maqueta, la fui preparando para que ellos pudieran incorporarse en este trabajo y poder realizar la obra.